Muy bien. Bueno, comenzamos, sexta semana del tiempo pascual, en donde ya definitivamente mañana, acuérdense que la ascensión como Pentecostés cae en día jueves, solo que se celebra el domingo siguiente, ¿no? Pero mañana van a ver los que siguen la liturgia de la palabra, que mañana es la palabra del día de la ascensión. Para nosotros será el próximo domingo, así como el otro domingo la celebración de Pentecostés. Pero digamos, a nivel universal, el día de la Ascensión es el día 9 de mayo, ¿no? Si uno pregunta, ¿cuándo cae la Ascensión este año 24? Les va a salir 9 de mayo. Nosotros lo celebraremos el domingo. Así que el Señor prepara nuestro corazón y nuestra vida para, bueno, a ver, Él se está despidiendo de alguna manera, si bien se despidió antes, en las cartas de San Juan muestra estas cartas de despedida antes de la pasión. Este tiempo de la liturgia de la palabra nos muestra que esta carta de despedida la iglesia la pone entre la resurrección y la ascensión al cielo, en donde tiene un sentido muy grande y de mucha plenitud, porque el Señor va a través de esta palabra, de alguna manera, preparando el corazón del hombre porque ya no lo van a ver, ya no va a estar con sus discípulos, con sus apóstoles, pero va a mostrar algo tan bonito como la necesidad de que Él vuelva al Padre, porque es lo que tiene que ocurrir. ¿Para qué? Para que nosotros, enviados por el Padre y por Él, recibamos el Espíritu Santo, que va a ser aquel que nos va a recordar, a explicar y además a darnos las herramientas para que podamos ser testigos vivientes de lo que es la vida en Cristo. Yo los días sábados estoy dando Hechos de los Apóstoles en la parroquia de Príncipe de Paz, y justamente este sábado que pasó les contaba esto que ayuda tanto a entender la Trinidad también, ¿no? Es un momento donde celebramos realmente esta comunión trinitaria de Dios, que es Dios trino para nuestra salvación, para nuestra ayuda, para nuestro beneficio. Y fíjense qué bonito, así como el Hijo viene a revelar al Padre, así el Espíritu Santo viene a revelarnos al Hijo. Y nos viene a revelar al Hijo y al Padre, porque conociendo al Hijo, como dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 14, quien me ve a mí ve al Padre. Entonces, qué cosa más hermosa, qué sentido de plenitud tiene tener una relación permanente en nuestra vida de fe con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es con quien más dificultad tenemos, porque no se ve. Sabemos que está, pero no se ve, ¿no? Es como el Hijo lo vemos crucificado, lo vemos resucitado, lo vemos después resucitado, que se le aparece a los apóstoles, que tiene contacto con ellos, que los toca, que se deja tocar, que come, que enseña, que celebra, ¿no? Que camina al lado de los discípulos de Maús, o sea, es alguien como nosotros, resucitado ya en cuerpo y alma, pero está. En cambio, el Espíritu Santo, nosotros que somos tan proclives a todo lo que podemos, con todo lo que nos podemos contactar a través de los sentidos, nos cuesta muchísimo esta relación con la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero está el Señor en estos días, ahora en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, nos está hablando de qué es una persona que, aparte, siguiendo otra línea de explicación, ya no es con nosotros como era el Emanuel, ya no es por nosotros como es Dios Padre, que nos cuida, nos crea, está constantemente pendiente de su creación, sino es en nosotros. Es alguien que nos inhabita, que está en nosotros y que tiene en nosotros un lugar tan especial
y que solo nos pide que nos demos cuenta, ¿no? Que entremos de alguna manera a, en esta relación de comunicación con Él, ¿no? Él nos fue dado para que nosotros podamos entrar en la plenitud de la experiencia de Dios. Si podemos experimentar a Dios Padre a través de la creación, a través de las maravillas que nos rodean, por quienes somos, imagen y semejanza, si podemos entrar en relación con el Hijo que nos redime, que como decíamos recién, nos toca, nos libera, nos enseña, camina con nosotros, está con nosotros hasta el final de los tiempos en los sacramentos, ¿no? En el Espíritu Santo lo mismo. Esta, esta vivencia de el estar en nosotros y saber que el maestro interior, como le llaman los místicos, es aquel que nos sigue enseñando, que nos sigue iluminando, que nos sigue manifestando el amor de Dios en nuestra vida. Así que nada, pidámosle al Señor en esta sexta semana, en este sexto miércoles de este tiempo bellísimo de Pascua, alegrísimo de saber a un Dios celebrando a un Dios que está vivo, que nos dé esta capacidad de poder descubrirlo, de poder siempre sentirnos abrazados, sentirnos plenificados, ¿no? Rebosantes de su presencia en nuestro corazón y también que nos dé la docilidad para dejarnos mover según Él. Como decía también el Evangelio de Juan en el capítulo 3, ¿no? El viento no sabemos de dónde viene ni hacia dónde va. Ese es el Espíritu Santo. Bueno, no importa que no sabemos, que no sepamos esto, pero sí que nos dejemos mover, porque a donde nos quiere llevar siempre es hacia el bien, hacia lo santo, hacia lo bueno para nosotros y para los demás. Todo esto, Señor, te lo pedimos a ti, que vivís, reinás y estás entre nosotros y con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. Nuestra Señora de Luján ruega por nosotros. Bueno, vamos a seguir. Yo tengo aquí, a donde habíamos dejado. Ustedes me contarán si es verdad que habíamos dejado en, en esta parte para poder empezar. ¿Ustedes ven bien lo que yo estoy mostrando? Esperen un poquito. Sí, Gracias. Ay, ¿por qué no me deja abrirlo? Ahí está. PowerPoint. Ahí está. Lo va a abrir en PowerPoint mejor. Y esta cosa nueva, vio que hay que tener paciencia. Ténganme paciencia, pero acá vamos a ir mejor. Ahí está. Presentación. Ahí está. Vamos desde el comienzo, pero ahí está. Vamos a ver acá. Habíamos llegado, me acuerdo perfecto, porque quiero empezar Romanos acá. Habíamos llegado justamente a lo que es la vida con Cristo, ¿no? La vida sumergida en Cristo. Me parece importante terminar de ver esto antes de empezar justamente con la carta a los romanos, que va a desarrollar y a expresar con contundencia todos estos conceptos que estamos viéndolos de manera transversal en las distintas cartas y cómo Pablo lo va enseñando y transmitiendo a las comunidades, ¿no? Veíamos la diferencia de el vivir en Cristo, ya que cuando hay plena conciencia que mi vida es en Él, que la vida es en su persona, toda toda la expresión, ayudados por el Espíritu Santo que hablábamos recién, nos hace actuar y vivir de manera santa. Es llevar a la plenitud esta vida en Cristo y con Cristo, es llevar a la plenitud la invitación que Dios le hace a Abraham. Camina en mi presencia y sé honrado. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 17.
camina en mi presencia y sea honrado. La vida en Cristo y con Cristo es llevar a la plenitud absoluta esta invitación de Dios a el Padre en la fe. No se puede vivir de otra manera en santidad, no puedo aspirar ser santo si mi vida no es con Cristo, si mi vida no es en Cristo. Y como sabemos, y de paso ya nos estamos preparando, que solos no podemos, es necesario la acción del Espíritu Santo que nos va a ayudar y a dar las herramientas para poder llevarlo a cabo. Entonces, todo esto es lo que Pablo termina expresándonos. Vimos, ya lo vimos, pero es de esta manera que podemos tener lo que veíamos en Filipenses, los mismos sentimientos que el Señor. Yo no puedo adquirir los sentimientos de Cristo cuando me vienen de afuera, cuando yo lo adopto por voluntarismo propio de querer sentir como Él. Yo puedo vivir los sentimientos de Cristo cuando estoy en Él, cuando dejo que sea Él el que vive en mí. Y esto tiene mucho que ver y tiene una relación tremenda en nuestra vida sacramental. Cuando nosotros entendemos que los sacramentos son el canal de gracia, el signo visible de la presencia de Dios, es el signo visible de la presencia de Dios que no se ve. Entonces, mi relación con los sacramentos son otras. Yo sé que cuando voy a recibirlo en la Eucaristía, realmente entiendo lo que Juan en el capítulo 6 me dice, que quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo soy en ti, tú eres en mí. Nos empezamos a unir de tal manera, no simplemente superficialmente, no hay una unión de dos personas, sino esencialmente. Hay una transformación interior. El alcance eucarístico, voy a medir cómo es mi vida sacramental en la Eucaristía, en la manera en que yo me vea y me sienta impulsada a transformarme cada vez más en el Señor. ¿Esto es claro? O sea, ya no es algo que forma parte simplemente de un rito al cual acudo porque siento la necesidad, porque es parte de la fe que profeso, sino que es algo mucho más grande. Es la invitación a ser parte de la vida de Dios y que la vida de Dios tenga un lugar en mi vida, sea una conmigo. Es achicar la brecha de lo que creo y lo vivo. En cómo vivo y cómo creo, se hacen solo una cosa, es auténticamente la cima de la vida de la fe encarnada, que es a lo que apuntamos, especialmente cuando nosotros tratamos a través de la espiritualidad bíblica de hacer que la palabra se haga carne en nosotros. Pablo nos está diciendo esto que Filipenses le sugiere Pablo a los filipenses de que tengan los mismos sentimientos de Cristo, pues bueno, se pueden tener los mismos sentimientos de Cristo cuando vivimos en Él, no cuando tenemos, como dice Benedicto, eh, la propensión o somos atraídos a cumplir determinados parámetros, determinados preceptos, determinadas formas. No, no, no. Acá se trata de vivir en Él, de ser otro Cristo, como decimos siempre en este espacio, ¿no? Fíjense, el padre Rivas dice, son sentimientos, no sentimentalismos. O sea, sentimientos tiene su raíz griega en pensar con un compromiso, con un empeño en algo, ¿no? El sentimentalismo, el romanticismo religioso, eso que hoy es la base de que, bueno, yo realmente ya no voy más a misa porque no siento, ¿no? Eso es, se me tienen que prender las luces, se me tiene que prender la luz roja de emergencia, porque eso es cuando estoy siendo guiada por un sentimentalismo y no por un deseo profundo de
contactarme con Dios, conectarme con Él, comunicarme con Él, que lo hago a través de distintos medios, a través de la comunidad, de la palabra y por supuesto de la manera más perfecta en la Eucaristía, ¿no? Entonces, fíjense, por eso un poquito lo volví a poner a pesar de que ya habíamos visto Filipenses, pero cómo a medida que vamos profundizando en la teología paulina, tiene sentido todo aquello que fuimos leyendo antes, ¿no? Acuérdense que estamos en el testamento espiritual de Pablo, ya es lo último que va a dejar escrito para que nosotros podamos entrar en la plenitud de la vida en la gracia, en la plenitud de la vida en Dios, ¿no? Bien. El hombre nuevo por la gracia es libre, otro de los temas centrales que también lo vamos a encontrar en el capítulo 3 de la carta a los romanos, ¿no? Ahora que la vamos a leer. La libertad del cristiano depende de una liberación que nos viene por parte de Dios. No es algo que yo pueda conseguir desde mi persona, sino la intervención liberadora que ejerce Dios en mi vida no la puedo trocar nunca. Él es el que me libera, Él es el que me redime, Él es el que rompe la cadena de la esclavitud a donde yo pueda estar sumergida. Fíjense, algo tan hermoso, a medida que uno entra en este tema, los evangelios de los domingos, cómo nos llevan a entender mucho más, ¿no? Esto que nos decía el evangelio, perdón, la carta, la primera carta de Juan el domingo, ¿no? Como liturgia de la palabra. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero, o sea, por todos lados la palabra de Dios nos lleva a que caigamos de rodillas ante esta realidad, que todo es iniciativa de Dios, todo es iniciativa de Dios. Nuestra creación, nuestra vocación, nuestra misión, todos los medios que Él nos pone para que realmente podamos vivir de manera libre nuestra condición de hijos, ¿no? Miren qué bonito que vayamos teniendo, esto me parece importantísimo para una espiritualidad sana, para una espiritualidad de vida y que comunica vida a los demás, ¿no? Que no le estamos comunicando una vida acotada, eh, como diría, encarcelada, una vida condicionada, sino una vida libre en Dios. Una vida libre en Dios que conlleva a mucho más trabajo que si fuera una vida acotada, porque la vida acotada es incluso cómoda, porque me marca por dónde tengo que caminar, lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir, lo que no tengo que hacer, lo que no tengo que decir, ¿no? Como esta cosa del afuera hacia adentro, me viene como algo puesto, como decíamos la semana pasada, como un catálogo en donde yo reviso permanentemente y tengo mi conciencia tranquila de que voy bien, por acá voy bien, ¿no? Es el Google Map, por acá no me pierdo, pero me impide disfrutar el paisaje, me impide que yo me sumerja en la belleza que tiene este camino cuando yo lo puedo vivir de manera distinta. La vida en la libertad es mucho más trabajosa, porque cuando yo me doy cuenta que Dios me regala en la creación por el amor que me tiene, porque es parte del amor, y parte del amor porque se basa en la confianza que deposita en mí, qué belleza poder vivirlo desde otro lugar, de la conciencia de que Él me da las herramientas para que yo me siga manteniendo por el buen camino, pero tengo que darme cuenta que viene de Él. Tengo que darme cuenta que esto me lleva a una responsabilidad de una vida desde esta novedad como criatura nueva, como hombre nuevo, como nos va a decir San Pablo, ¿no? Eh, ¿Perdón? Pensé que me preguntaban algo, disculpen. No, fíjense, esto
Romano Pena, en un libro sobre San Pablo, que es buenísimo. La libertad del cristiano depende de la liberación. El apóstol habla de esto con otro vocabulario, redención. ¿Por qué redención más que liberación? Porque redención es la disolución de lazos o cepos porque alguien paga por mi liberación. Hay alguien que me redime, que paga, la palabra redime es pagar, para que yo deje de ser esclavo. Y ese alguien es Cristo. Es el que pagó por mi libertad y me rescata, ¿no? Me compra, ¿no? Para que yo pueda tener este gozo. Y fíjense lo que dice Pena, ¿no? Con esto solo quiere decir que, si no que no se nace hombre nuevo, sino que se hace hombre nuevo. Tengo que aprender a ser un hombre nuevo desde Cristo. La novedad me la va a dar el Señor, me la va a transmitir por su gracia. Tengo que ver, por eso es que todo cristiano no puede estar cerrado a la novedad en la vida de Dios, ¿no? Que Él hace nueva todas las cosas, como nos dice la palabra, ¿no? No puedo estar cerrada porque hace nueva todas las cosas y a todas las personas cuando se dejan, cuando no oponen resistencia. Miren qué bonito, esto es por una intervención liberadora que se ejerce a favor nuestro, no por nosotros, sino por parte de Dios en Cristo mediante el Espíritu Santo. Proclamar el Evangelio en el sentido paulino equivale a anunciar la gracia a un condenado. Me encanta. Es decirle, tú eres libre en Cristo. Anunciar el Evangelio en el sentido paulino equivale a anunciar la gracia a un condenado, ¿no? Porque en realidad, va a decir Pablo, todos estamos condenados, especialmente en Romanos, todos estamos condenados, los paganos, los judíos, todos, porque es imposible poder vivir sujetos a una ley que yo, por más que quiera, no la puedo cumplir a la perfección. Y de ahí mi condena, ¿no? Pero somos libres en aquel que pagó ya el precio de la libertad de mi condena, que pagó ya los años que me tocaba estar sometida, ¿no? De alguna manera, a la cautividad. Él, y lo hizo ¿por qué? Porque me ama. Lo hizo ¿por qué? Porque quiere que yo viva como hombre libre en él, lo que significa realmente la libertad plena, ¿no? Pablo, también lo vamos a ver en Romanos, lo vimos en Corintios y lo vamos a ver en Romanos, a los cristianos los llama simplemente santos, porque el santo vive la santidad como la acabamos de decir, porque puede experimentar en sí mismo la libertad por la gracia de Dios. Y es el camino, de caminar en mi presencia de Abraham, ¿no? No le queda otra que vivir dando respuesta a este don de Dios. Y eso es la santidad. Y eso es la libertad, ¿no? Lo leíamos en Gálatas, no rechazo la gracia de Dios, pues si la justicia se obtiene por la ley, entonces Cristo murió inútilmente. La justicia en Dios se obtiene por la redención que Cristo me regala en la cruz, ¿no? El cristiano no es solo libre de, sino libre para vivir una vida nueva. Disculpame, Erika, no quiero repetir, estoy un poco confundida. ¿Esto ya lo vimos? No querría repetir. En verdad vimos, pero no con ese material que tú estás... No, no vimos este material. no, todavía no. ¿Saben qué pasa? Que como yo lo preparo, cuando termino de prepararlo y no sé lo que les di, lo que no les di, entonces discúlpenme si me repito, ¿no? No, no lo hago a propósito, sino que esto me parece que es para que lo pongamos en un post-it en donde estamos habitualmente trabajando o nos movemos. No somos libres no somos solamente libres sino que esta libertad que nos regala la gracia de Dios es para hacernos libres para
¿Para qué? Para vivir en nosotros la vida nueva en Cristo y poder transmitírsela a los demás. Somos libres para. ¿Por qué? Porque muchas veces el otro día en una clase, ahora no me acuerdo dónde, alguien me preguntó, bueno, pero este tema de la gracia puede llevarnos a pensar de que creemos en Cristo, recibimos la gracia y tenemos la libertad de hacer lo que se nos plazca. No, porque es la libertad en el bien, es entender la libertad como la entendían incluso los sabios de Israel y nos lo transmiten a través de la literatura sapiencial. La libertad siempre está relacionada con el bien. La libertad no está relacionada a hacer lo que quiera. Hacer lo que quiera siempre y cuando éste quiera sea buscar el bien. Y el bien del otro, el bien mío y el bien del otro. Está supeditada siempre. Yo siempre les cuento, y a lo mejor esto lo han escuchado antes, que Filón de Alejandría tiene uno de sus textos más bonitos de leer, que se denomina de la siguiente manera: todo hombre bueno es libre. Todo hombre bueno es libre porque la libertad le viene por la elección del bien en su vida. Indefectiblemente y por contrario, todo hombre malo es esclavo por más que goce de libertad y pueda caminar por la calle. Es esclavo del mal. Para Pablo, la esclavitud está relacionado a la vida en pecado, ¿no? Al rechazo de la gracia de Dios, al rechazo de la gracia de Dios. Entonces, tenemos que entender muy bien que la justificación no es para que hagamos lo que querramos por el solo hecho de que creemos en Cristo. Creer en Cristo es vivir la vida de Cristo en mí, vivir en Él y con Él, y el resultado, los frutos, sean de bondad y de amor, ¿no? Como nos enseña lo que son los frutos del Espíritu Santo. Eh, acá también nosotros podemos entender el padre Busto Sáiz, el que tiene este artículo bellísimo, que es la experiencia de la gracia en la vida de San Pablo, así se llama el artículo que escribió para la Universidad de Comillas. Nos dice, de ahí que Pablo sienta la gracia vinculada a la misión. Acuérdense, libres para. Y ese para me indica una misión. El don es tarea. Lo que recibo se convierte en acción. No se muere en mí, sino no entendí muy bien qué es lo que me fue dado o qué es lo que me es dado. Siempre está vinculada a la misión. La gracia es un regalo de Dios, pero no para nosotros. Es un regalo para ser regalado. Yo creo que en este sentido es el único que no se ofende si sabe que el obsequio que me dio lo paso a otro. Al contrario, se enoja muchísimo si no lo hago, porque es un manantial. La gracia convierte mi vida en un canal de agua corriente, de agua que pasa, no de agua estancada, ¿no? El Espíritu se nos ha dado, nos transforma en hijos, dice Gálata, y como prueba, que esto lo leímos ya cuando estábamos en Gálata, es el Espíritu del Hijo en nosotros que nos hace llamar a Dios papá, y no juez, y no aquel con quien puedo entrar en una relación mercantilista, aquel de quien me tengo que estar cuidando permanentemente y es bueno que me oculte, porque solo quiere implementar en mí el castigo y la condenación, ¿no? Fíjense que lo que nos dice Pablo es que la gracia me hace vivir en la plenitud de tener una relación con Dios como un hijo tiene una relación con su padre, una relación filial. Hijos en el Hijo, hijos en el Hijo. También, perdón, pensé que alguien preguntaba, disculpen. Ahora bien, la gracia de Dios también nos hace
que en nosotros se despierte lo más hermoso que puede tener un creyente, que es la gratuidad. Y además de darnos cuenta que es una gracia multiforme, ¿no? Que la recibo para todo y por todo. Lo que va a decir y que vamos a leer en Romanos, justamente, que todos los dones que están presentes en nuestra vida, absolutamente todos los dones son gracia, son gratuidad, son don de Dios que se nos da para qué, para esa misión a la cual fuimos encomendados, ¿no? Esto es así. Muy bien, vamos a acá y en esto ya es último. Este es el tema en donde, fíjense que casi todos los evangelios, y Pablo con muchísimo énfasis, nos habla de que es una misión para todos. No hay nadie que se pueda quedar fuera de esta misión, de esta transmisión, de entender este don de Dios en cada uno, ¿no? Es un poco la base de lo que sería el concepto de catolicidad que nosotros manejamos. La buena noticia es destinada absolutamente a todas las naciones y no solo a un pueblo específico. Es algo que nos tiene que mover, que lo que sería a todas las naciones en los términos paulinos es a todos los hombres en los términos de Evangelii Gaudium, en los términos de el lenguaje actual que maneja la Iglesia. Todos los hombres están expuestos a recibir este don y a darse cuenta que lo tienen, y a darse cuenta, o mejor dicho, al derecho de ser enseñados de esta manera. Eso es lo que habla de la catolicidad de este mensaje. Con esto terminamos y quedamos de una manera, esperen un poquito que acá estoy mareada porque yo había abierto, acá está, déjenme que aquí abrí la carta, las cartas de Pablo con las cuales vamos a seguir la carta a los romanos. Voy a ver si me deja mostrárselo. Discúlpenme, que como ando estrenando con ustedes, a lo mejor no soy muy ducha en estas cosas. Bien, vamos a entonces entrar a leer juntos lo que es la carta. Vamos a volver a abrir en PowerPoint presentación. Bien, lo que es la carta de San Pablo puntualmente a los romanos. Vamos a hacer una introducción primero. Con esta carta vamos a terminar nuestro curso, porque es bien extensa y además bien profunda. Si bien muchos de los conceptos, sí, Erika, Patri, entonces la carta a los Gálatas ya terminamos, no regresamos en ella. ya terminamos Ok. ya llegamos al capítulo 6. Lo que pasa es que lo fuimos leyendo de manera salpicada. Ya terminamos y empezamos con la continuación de lo que empieza en la carta de los Gálatas a transmitirnos San Pablo. Y vamos a ir, entonces, si me permiten un minutito, a lo que son la carta a los romanos. Yo no sé, Erika, pregunto, porque soy una ignorante tecnológica absoluta y total. ¿Qué posibilidad hay que nosotros podamos subir este PowerPoint en YouTube? No hay ninguna posibilidad, ¿verdad? No. Necesito estudiar, ¿ok? Voy a Ok, mirar a ver si qué encontramos algo. genia, No, porque vos te nada de das cuenta. genio. No, porque a veces, si bien nosotros lo mostramos y lo que mostramos es lo que hay, muchas personas me han escrito para poder enviárselo. No me cuesta nada enviárselos por email, pero digo, aquellas que no tienen posibilidad de escribirme, que puedan tener el material. Nada más que eso, si es que se puede. Si no, bien. Miren lo que era el Imperio Romano en el siglo I, en los tiempos paulinos. Era un flor de imperio, ¿no? Cuando uno habla del Imperio Romano y lo Patricia, ve. Sí, Eleazar. sí, sí, sí se puede mandar, o sea, se puede dejar en un mensaje, el primer mensaje, se deja un link
y la gente lo puede descargar. Fabuloso, Eleazar, muchísimas gracias. Ok. Muchas gracias, qué maravilla este grupo. Este, tenemos conocedores de todo esto que realmente es muy necesario hoy día. Gracias, Eleazar. Una pregunta, Patri. Vamos a Claro que sí, empezar ahora. Hortensia. Vamos a empezar Perdón, con Romanos la ahora. carta de San O- Pablo a los romanos, Ok, porque estoy exactamente. un poquito confundida. Gracias, Patri. Yo me confundí en esto. Lo que voy a intentar es que el último, porque a mí me gustaría ver el resto de la carta a los romanos, ¿no? Perdón, de Pablo. Si no podemos llegar antes de que terminemos, antes de irnos de vacaciones, empezaríamos con las cartas protopaulinas. Hoy, deuteropaulinas, hoy estoy dormida, disculpen. Deuteropaulinas, con posterioridad a San Pablo que veíamos cuando hicimos la introducción, que son todas aquellas cartas que sabemos que tienen todo el estilo paulino, pero que fueron escritas por otros, por discípulos de San Pablo. Con eso arrancaríamos en agosto para ya tener todo completo lo que es el cuerpo paulino. Hasta la última de las cartas que son las pastorales, ¿no? Así que eso sí que no vamos a llegar. Con esta terminamos, y lo que quise decir cuando terminamos es que terminamos con Romanos esta parte de la formación paulina, ¿no? Continuamos con las deuteropaulinas cuando nos encontramos después de las vacaciones, porque aparte que son hermosas, tenemos que ver Efesios y demás, que son unas cartas muy bonitas. Así que bueno, un poquito para que ustedes se den cuenta lo que es el Imperio Romano, la grandeza, ¿no? Una reconstrucción de lo que uno habitualmente ve en el Coliseo, en el Foro, cuando uno camina por Roma, ahí hay una maqueta reconstruida, es una maqueta, una foto de la maqueta que ahí en Roma uno la puede ver claramente, pero para que vean la grandeza, la opulencia, la importancia que tenía esta ciudad dentro de lo que es la vida del mundo en aquel momento, ¿no? Así que bueno, ¿qué sabemos de la comunidad de Roma? Es importante que nos ubiquemos. No se conocen a ciencia cierta, de manera exacta, los orígenes de la comunidad cristiana de Roma. No se sabe. Se habla de que Pablo va a tener muy en cuenta que existe una comunidad muy bien organizada y muy bien fundamentada en la fe, porque se habla que Pedro estuvo en el año 55 y se supone que Pablo llega aquí como en el 57. Entonces, Pablo respeta toda la idiosincrasia que ya la comunidad cristiana venía trayendo de años anteriores y que sedimentó bajo la presencia de Pedro, ¿no? Pero no se sabe exactamente cuándo comenzaron. ¿Por qué? Porque se sabe que existían, como nos dice el padre Rivas, desde hace mucho tiempo atrás, muchísimo, no se puede saber bien exactamente en qué época de los exilios judíos, de las diásporas judías, comunidades judías en la capital. No, fíjense que cuando uno va, si ustedes fueron a la zona de Santa María Maggiore, una de las basílicas papales, Santa María la Mayor, que es una basílica preciosa, tengo entendido que es donde el Papa eligió que se lo sepulte una vez que fallece, la eligió como lugar de descanso. Santa María Mayor, todo el lugar donde se erige esa basílica, todo ese barrio, arqueológicamente hablando, se descubrió que es un barrio de los primeros cristianos. Hay en las casas, se han encontrado reservas arqueológicas que datarían de los primeros años de la era cristiana y con signos de que fue por allí, alrededor de esta basílica, de este lugar, donde hubiese surgido una de las primeras comunidades cristianas, que no se sabe si no vendrían de comunidades judías ya instaladas, como les decía recién, ¿no?
sí se encontraron catacumbas judías con inscripciones propias que hacían los judíos en los sepulcros, ¿no? En las tumbas. Y un grupo muy, muy, muy numeroso. Dice el padre Rivas que incluso dentro de las personas que formaban parte de la comunidad judía, algunos desempeñaban altos cargos dentro de lo que era el Imperio Romano. Y eso lo pudimos saber a través de Filón de Alejandría. Filón mismo, judío alejandrino, o sea, parte de lo que era el Imperio Romano en Egipto, tiene una influencia tremenda porque llega hasta el emperador Claudio, ya que él escribe a Claudio, que fue bastante persecutor de los judíos, maltratador al menos de las comunidades. Justamente él encabeza una comitiva que es atendida de manera personal por el propio embajador para presentarle las quejas de cómo son maltratados los judíos dentro de la comunidad romana. Entonces, para que se den una idea, había judíos dentro de la misma estructura imperial, ¿no? El edicto, acá los estoy contando, en el año 49, ordenando la expulsión de los judíos, nos habla de la cantidad, porque si no hubiesen sido numerosos los judíos, ningún emperador hubiese hecho un edicto contra ellos. Y a este es al que va y al que le dirige la misiva Filón de Alejandría, ¿no? Así que bueno, año 49, bien en los albores del cristianismo. ¿Cuándo y cómo fue escrita esta carta? Se supone que fue escrita en Macedonia antes de viajar por última vez a Jerusalén. Ya saben que de Jerusalén va a salir preso para primero Cesarea Marítima y de allí ya va a ser dirigido a Roma, ¿no? Por pedido de querer ver y hablar frente al emperador. ¿Cuándo? En el 57 y 58, entre el 57 y el 58. El contenido es muy similar a los Gálatas, pero me encanta lo que dice Holzner en el libro sobre San Pablo. La de los Gálatas dice que fue movido más por un desahogo de corazón, por eso no está presentado el tema de manera tan sistemático como lo va a presentar en Romanos, el tema de la esclavitud en la ley y la libertad por la gracia de Dios, ¿no? Mientras que ahora, con tranquilidad y con madurez, aborda las cuestiones y las expone en un sistema meditado y profundo. Se habla de que acá nos transmitiría los mismos temas con muchísima más sistematización, ¿no? Y de hecho, ¿qué es lo que hace? Ya van a ver ustedes. ¿Cómo es la relación de Pablo y la comunidad romana? Número uno, no la fundó él como sí fundó el resto de las que él le dirige las cartas, o la gran mayoría, No todas las comunidades a las que escribe son fundadas por él, ¿no? Algunas sí, otras no. Me viene al corazón que si bien sabemos que no la escribió Pablo, la comunidad cristiana de Éfeso existe antes, porque es una de las comunidades donde él va a aprender lo que significa vivir en la iglesia, para darles un ejemplo, ¿no? Así que bueno, esta es otra de tantas que él no funda, pero la conoce perfectamente y sabe de las diferencias que había dentro de la misma comunidad cristiana. ¿Entre quiénes? Entre los cristianos de origen judío y los cristianos de origen pagano. Esta es en una de las comunidades donde va a quedar más en manifiesto las grandes diferencias y por qué vamos a entender que va a escribir tanto para judíos como para paganos, de manera prolijísima y clara, ¿no? Dentro de la carta.
Se la considera la más importante, como se lo dije en su momento, el tratado teológico sobre la cuestión sustancial del cristianismo, la situación nueva del hombre respecto de Dios creada por Cristo. Es la base de la vida nueva en Cristo, lo que acabamos de ver como tema de reflexión. Fíjense que él también va a ver cómo se produce un rechazo en el mensaje que él quiere transmitir, especialmente, imagino yo, de los cristianos de origen judío, y se distorsiona la enseñanza. Entonces él va a dar detalladamente detalles, valga la redundancia, características, me gusta más, de lo que va a ser su evangelio, ¿no? De cómo él transmite esta buena noticia en Cristo. Y lo vemos con mucha claridad. Simplemente, ¿a dónde estamos acá? En el libro de los Hechos, fíjense que nos relata Lucas que Pablo llega preso. Efectivamente, salió de Cesarea Marítima preso y llega preso a Roma. Y aparentemente la mayor parte de los escritores paulinos, ahora hay otra parte que dice lo contrario, que es a donde él termina la esperanza de llegar hasta España, porque en Roma queda cautivo y en Roma va a alcanzar el martirio. Pero en la carta él expresa el deseo de que los romanos lo ayuden a poder concretar ese viaje que tiene, que desea en su corazón de llegar hasta España. Algunos pensadores paulinos en la actualidad dicen que llegó y que por ejemplo, buena parte de algunas regiones españolas dan cuenta de su presencia en esas tierras, ¿no? Pero otros se inclinan a pensar de que no. Bien, vamos a ir. La característica fundamental de la carta es dirigida a una comunidad que el apóstol no conocía ni había fundado. Por eso vemos que no tiene tanta característica de orden personal como tiene a la de los corintios o como tiene a los filipenses. Van a ver que no existe esta relación de confianza. Es más temas generales, temas centrales de la teología cristiana, ¿no? Vamos a avanzar un poquito. Acá me quería meter acá. ¿Cómo podemos concebir la carta a los romanos? Es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15, ya que el capítulo 16 es un anexo que se le unió a la carta como tal, pero es una carta de recomendación, ¿no? Absolutamente. El saludo inicial es el más extenso de todas las cartas escritas por San Pablo. Incluso el padre Rivas dice que el tema central está enunciado ahí en ese saludo, en lo que es el capítulo 1. El tema central, ¿cuál va a ser? El Evangelio, la buena noticia de Cristo, es una fuerza de Dios que produce la salvación en todos los creyentes, tanto los de origen judío como los de origen pagano. Esta es la buena noticia de Pablo. Es la fuerza de Dios en el hombre la que produce la salvación, obviamente, en Cristo, ¿no? Para Holzner, la carta está dividida como en dos grandes espacios, en dos grandes lugares, ¿no? Que son los dos tiempos en su propia vida. La vida antes de Cristo y la vida después de Cristo. Holzner, que es un estudioso de Pablo, la separa simplemente en estos dos grandes trozos. Ahora bien, ya vamos a ver que acá quiero llegar, la definición que a mí me gustó más y que me ayudó a entenderla mejor es la que hace el padre Charpentier con Burnet
sobre la forma de dividirla correctamente. Para ellos está dividida en 3 partes. La primera parte es la definición de lo que es el Evangelio de San Pablo, que va del capítulo 1, versículo 16, cuando termina el saludo, hasta el capítulo 8, versículo 39. Vamos a eso, ahora lo vemos con detalle, ¿no? Todas las partes que tiene, esta parte es lo más grande, y la segunda parte que va del capítulo 9, versículo 1 al capítulo 11, que es cuál es el lugar de Israel en esta historia de la salvación. Desarrolla lo que es la creencia de Israel, y la parte 3 es la comunidad nueva, que es la vida que viene, es renovada en Jesucristo, ¿no? Y va del capítulo 12 prácticamente hasta el final de la carta. Así que bueno, vamos a empezar desde el inicio. ¿Qué les parece si leemos el prólogo, el saludo, para poder ubicarnos, y después seguimos con esto, que además ustedes después lo pueden leer con claridad? Es mucho más divertido. Pero bueno, simplemente siempre, cada vez que empezamos un texto nuevo, es importante ponerlo en contexto para nosotros poder entender un poquito más a dónde nos quiere llevar el... Fíjense que la carta a los romanos es la primera. Todos lo tenemos como la gran, cuando uno arranca, bueno, y es la última. Este, es la última que escribe, pero es la primera porque es la primera en orden a la importancia que tiene en los escritos paulinos, ¿no? Bien. Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, elegido para enseñar la buena noticia de Dios, quien ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nacido por línea carnal del linaje de David y constituido por el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con poder a partir de la resurrección. Jesucristo nuestro Señor. Por medio de él recibimos la gracia del apostolado, para que todos los pueblos respondan con la obediencia de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos se encuentran también ustedes, llamados por Jesucristo. A todos los que Dios amó y llamó a ser consagrados, que se encuentran en Roma, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Acá el saludo inicial, que como sabemos está contenido en todas las cartas de Pablo, salvo en alguna excepción que anda medio enojado y no les da el saludo inicial, ¿no? Eso ya lo pudimos ver. Ante todo, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque su fe es alabada en el mundo entero. Tomo por testigo a Dios, a quien doy culto espiritual anunciando la buena noticia de su Hijo, de que yo los recuerdo siempre en mis oraciones, pidiendo que de una vez, si Dios quiere, pueda realizar mi viaje para visitarlos, porque tengo muchos deseos de verlos a fin de comunicarles algún don espiritual que los fortalezca, o más bien para compartir con ustedes el mutuo consuelo de nuestra fe en común. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para cosechar entre ustedes algún fruto, como entre los demás pueblos, pero hasta ahora me he visto impedido. Yo me debo tanto a los griegos como a los que no lo son, a los sabios como a los ignorantes. De ahí
mi propósito de anunciarles la buena noticia también a ustedes, los que habitan en Roma. Bueno, me quedo acá. ¿Qué me transmite Pablo? Primero, a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Ya me doy cuenta de entrada que lo que me está transmitiendo es algo elaborado, es algo meditado, es algo madurado, con una intención, y con una intención tan hermosa que está perfumada por la humildad de San Pablo. Fíjense lo que acabamos de leer. No voy a volver un poquito más atrás, pero me parte, realmente me llena el corazón. Quiero que sepan que muchas veces me propuse ir a visitarles para cosechar entre ustedes algún fruto. Fíjense qué belleza, como entre los demás pueblos. O sea, eh, no quise estar entre ustedes para levantarme como su maestro, como aquel que tiene algo importante para transmitirles, ¿no? Si va a querer compartir con los romanos, va a ser el Evangelio, va a ser la buena noticia para él la buena noticia de Cristo y cómo vivir esta buena noticia en la vida. Pero la predisposición de Pablo es ir a cosechar con ellos el germen, la semilla del Evangelio en la vida comunitaria, ¿no? En la vida en comunidad, ser parte de la iglesia. A mí me conmueve muchísimo porque cómo se presenta Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la buena noticia de Dios, quien ya había prometido por medio de los profetas en la Sagrada Escritura acerca de su Hijo. A ver, Roma es parte del cuerpo místico de Cristo. Y si bien no es una comunidad a la cual él tuvo la dicha de iniciar, de fundar, de poner las bases, no por eso deja de ser de la misma importancia que tuvo la de Corinto, la de Colosas, la de Tesalónica, la de Filipo. Tiene exactamente la misma importancia. ¿Qué me está mostrando a mí? El amor por la Iglesia Universal. Esta introducción y esta maduración en la fe compartida, lo que me muestra de Pablo y lo que pone a Pablo es como un ejemplo. Voy a darles un ejemplo de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Todos o casi todos, discúlpenme las que viven en otro país, voy a hablar de algo propio de Miami, trajimos en nuestro corazón un pedazo de nuestra iglesia, a donde nacimos, a donde crecimos, donde descubrimos cada uno el camino a Damasco. A lo mejor charlando de manera personal, ustedes me dicen, mira, el camino a Damasco yo lo descubrí acá en Miami, ¿viste? Porque sí, es verdad que yo me bauticé en mi país, en mi ciudad, en el seno de mi familia, pero Damasco fue en Miami, mi Damasco fue en Miami, ¿no? Pero las que no, las que tuvieron el Damasco fuera de Miami y trajeron un pedacito de su iglesia personal, pero ¿con qué mirada? Con la mirada de saber que la iglesia de Miami es exactamente lo mismo, tiene el mismo valor, la misma profundidad, el mismo origen de la que nosotros dejamos atrás en nuestras vidas, ¿no? Esta catolicidad. Siempre compartimos en cuando nos reunimos en algún taller o en algún retiro,
que cuando llegamos acá, que estamos lejos de nuestra familia, de las cosas propias que caracterizan nuestra vida cotidiana, buscamos desesperadamente la parroquia. ¿Para qué? Para poder sentirnos en casa, ¿no? Pablo me transmite esto. Pablo transmite el amor por la Iglesia de Cristo independientemente de los límites geográficos o de quién fue la que lo fundó, quién la levantó, quién la sostiene o quién es, digamos, la que pone o el que puso las bases para que ésta surgiera, independientemente de que la mueve el mismo espíritu que mueve Corintio, que mueve Tesalónica, que mueve Colosas, que mueve Filipo. Pero depende también de nosotros, dentro de la iglesia, entender que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, como rezamos en el credo. Pablo nos lo vive de manera encarnada en este saludo, nos lo transmite de esa manera, ¿no? Porque con un respeto, no sé, yo cuando leo la introducción a los Romanos, leo una persona profundamente enamorada de Cristo, profundamente enamorado de su iglesia, profundamente comprometido con su misión, con su apostolado y con el deseo profundo de transmitir lo que es la buena noticia, lo que es el Evangelio para él. No importa dónde esté ni quiénes sean los destinatarios, ¿no? Eso es lo que me transmite los romanos, la catolicidad, la universalidad y que la vocación que uno recibió en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en México, en Perú, donde sea, en Guatemala, donde uno haya nacido, la vocación que uno recibió al apostolado no se quedó encerrado en los límites geográficos, sino que donde me lleva el Señor, allí lo desarrollo, lo profundizo y lo entrego. A mí me parece que esto es lo que nos quiere mostrar, que nuestra misión no se acota al lugar de pertenencia, sino a la misión encomendada por Dios, que es en los lugares a donde Él me quiera llevar y ante las comunidades que me quiera colocar, ¿no? Entonces, la carta a los romanos, que ya ahora vamos a terminar, vamos a continuar y vamos a ya leerla de manera seguida porque es preciosa, eh, la semana próxima, pero nos propone esto. Es tan importante el descubrimiento de la vida en Cristo, de la vida de la gracia, que cómo puede quedar restringida a un grupo, a una región, a una comunidad. Toda comunidad, no importa de dónde surja, tiene el derecho de tener conocimiento de ella, ¿no? Entonces, bueno, ese es el espíritu paulino. Eso es a donde nos estamos metiendo cuando leemos esto que Pablo, de forma respetuosa y de una manera madura, va a tratar de transmitir a este grupo tan numeroso que son los cristianos de Roma. Así que bueno, vamos a seguir la semana que viene. Ya terminamos con lo transversal, vamos a irnos ya a profundizar para llevarnos tarea de meditación y para seguir leyendo después en las vacaciones. Así que bueno, nada, seguimos la próxima semana, si Dios quiere. Yo voy a mandarles por el email este PowerPoint, por más que lo vamos a seguir viendo, el de los Gálatas y los Romanos, para que ya lo tengan como la vida de la gracia. Les voy a volver a mandar la vida de la gracia en Dios, Pablo, el apóstol de la gracia de Dios, y Pablo, el apóstol de la gracia 2, así que tienen que recibir 3 PowerPoint en el próximo email. Así que bueno, gracias, les mando un beso grande a todos y a cada uno, un beso, descansen y que tengan una hermosa semana. Hasta la semana próxima, si Dios quiere. Gracias, Algunas Patri. hasta luego. Gracias, Patri. Un Gracias. beso muy, muy fuerte.